Dragon Quest XI fue la primera entrega de la saga principal en PC. Ahora tenemos en PC una adaptación del puerto de Nintendo Switch con contenido adicional. En este video analizaré las diferencias gráficas entre ambas versiones. Aquí tenemos la primera escena de la versión original en 1080p. Aquí tenemos la primera escena de la nueva versión también en 1080p. Se notan ciertas diferencias. Lo primero que se nota es que las sombras son diferentes. Resulta que el sombreado de esta nueva versión no usa el mismo sistema que usaba la anterior, lo cual hace que las sombras sean un poco menos exactas. También podemos notar que hay un poco menos de vegetación, un tema que tocaremos más adelante. Los modelos de la nueva versión tienen menos polígonos, por lo cual muestran algunos bordes escalonados. En resolución 4K, la diferencia se nota mucho más, lo cual veremos en los siguientes modelos. Las manos, el cabello y la ropa muestran muchos menos detalles que en la versión original. La versión original cuenta con el Lighten, que crea mejor iluminación a resoluciones altas, iluminación global y reflejos. Ya que Nintendo Switch Enlighten es muy caro en desempeño, en esta versión se utilizó iluminación estándar de Unreal. Por eso, los reflejos de luz y la luz en general no se ven igual. Otro detalle interesante es que el Dragon Quest de Switch fue hecho en una versión posterior de Unreal comparado al Dragon Quest original, por lo cual tiene ciertos efectos mejores que la versión original. Por ejemplo, la imagen de la derecha es el Dragon Quest 11, que es el puerto del de Switch, y el agua se ve mucho mejor que la versión original. La vegetación sufrió un golpe interesante tomando en cuenta que en consolas tener tanta vegetación es algo que impactaba mucho el desempeño. Por eso, en la versión original se ve mucha mayor vegetación que en el puerto. Esto probablemente haga que muchas áreas se vean diferentes. Aunque tenemos estos detalles inferiores gráficamente, el puerto sí que se ve mejor que la versión en Switch y corre mejor, fácilmente a 60 cuadros por segundo o más. Queda a criterio de cada quien si quiere una versión con más contenido pero con gráficos inferiores a la original. Aún con esto, habiendo jugado la versión original, considero que es un juego excelente y creo que vale la pena para quien no lo haya jugado todavía.